Qué alegría compartir con ustedes. Me encanta esto. Además, ¿sabes qué? Yo honestamente creo que reunirnos a hablar de Dios es un privilegio. Es un privilegio que a veces nosotros damos por sentado. No sé si lo sabías, pero en la historia de la humanidad, muchas veces las personas no podían reunirse a hablar de Dios por situaciones políticas, por situaciones de su contexto. Para muchas personas nacieron y murieron sin poder reunirse a hablar de Dios libremente. Esto es un privilegio. Y quiero que conectes con eso. Quiero que cierres tus ojos antes de iniciar. Y hoy siento en mi corazón hacer algo diferente. No sé cuándo fue la última vez que tú abriste tu boca para decirle a Dios: te amo, Dios. Te amo, Dios, por lo que has hecho en mí. Te amo, Dios, porque tú me has amado primero. Y ahí en silencio, con los ojos cerrados, ten este momento para tú expresarle a Dios lo que sientes por Él. Padre, te amamos. Te amamos porque tú nos has amado primero. Te amo, Dios. Gracias por encontrarnos. Gracias por buscarnos. Gracias porque tú nos cuidas mientras estamos dormidos. Gracias porque tú cuidas nuestras pertenencias, porque cuidas a nuestra familia. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Te amamos, Padre. Te amamos. Nuestro corazón hoy clama que te amamos. Te amamos, Dios. Gracias. Qué privilegio poder llamarte Padre. Qué privilegio poder sentirte en nuestros corazones, poder sentirte cerca. Porque nunca en la vida estaremos solos. Siempre estamos contigo. Hoy es un día de ojos abiertos. Hoy es un día donde tú abres nuestra mirada, donde tú abres nuestros corazones, para que una vez más escuchemos esas palabras, ese susurro que atrae paz en nuestro corazón. Yo oro porque esta reunión sea una reunión especial para cada persona que está aquí. Sea una reunión especial para nosotros. Sea una reunión especial para la banda, para los voluntarios que quizás han estado en 2 reuniones anteriores. Esta reunión va a ser una reunión especial. Gracias porque la atmósfera del cielo está en este lugar. Es evidente, es palpable. No es un invento nuestro. Tú has decidido traer el cielo a la tierra, ponerlo en medio de nosotros. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo físico, nuestra mente espiritual, a escuchar tu voz, no solo hoy, sino para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Living Room. Qué bueno estar aquí, qué bueno poder compartir. Además, porque hoy estoy emocionado de este mensaje que he estado compartiendo todo el día. Por cierto, si estás en esta reunión, siempre decimos que la última reunión tiene una particularidad, puede ser la mejor de todas. Es cierto, porque ya los comunicadores perdemos la vergüenza. Decimos cosas que no dijimos en las otras 2 reuniones. Y ha sido muy especial y hoy va a ser muy especial. Además porque, como te decía ahorita, este mensaje, más que algo preparado, es algo que para mí ha sido muy significativo en las últimas 3 semanas de mi vida. Y quiero empezar dañándote una película. Eso es lo que voy a hacer ahora. Es una película que me vi que se llama Rise. Está en Disney Plus. Te la recomiendo. No sé si ya te la has visto. Pero esta película es basada en hechos de la vida real y narra la historia de Giannis Antetokounmpo, que es uno de los mejores jugadores de baloncesto que hay actualmente en el mundo. Y su familia, sus hermanos y sus padres. Y me impactó mucho la historia por la trascendencia que tiene, por el contexto, por todo lo que tuvieron que vivir y obviamente el final. Pero la historia cuenta que sus padres eran de Nigeria. Y estando en Nigeria, sus padres toman la difícil decisión de dejar su casa, y no solo su casa, dejan al hermano mayor, a su primer hijo, y los otros hermanos no habían nacido de hecho, su único hijo hasta el momento, lo dejan en Nigeria con sus familiares y deciden salir de su país a Europa en busca de un futuro mejor.
Obviamente, tú te puedes imaginar lo difícil que debe ser dejar a tu hijo, dejar todo para ir a buscar un futuro mejor. Ellos deciden dejar a su hijo, de hecho, porque los inmigrantes africanos al llegar a Europa tienen que cruzar el mar, tienen que cruzar en ferry, algunos cruzan por tierra, pero es supremamente complejo hacerlo. Duermen noches en las calles, ni siquiera saben dónde van a dormir. Ellos dijeron, esto va a ser muy complicado hacerlo con un bebé, mejor nos vamos nosotros, nos establecemos y luego nos traemos a nuestro hijo. Entonces hicieron eso y por cosas de la vida terminan en Grecia. Y estando en Grecia nacen 4 hijos más. El primero se llamaba Thanasis Antetokounmpo y el segundo se llama Yanis Antetokounmpo. Nombres súper extraños, griegos. ¿Okay? No te quedes ahí en los nombres, no te dejes distraer. Y estando en Grecia, era una familia de inmigrantes africanos en Grecia. Grecia tiene un contexto político y de leyes bastante complejo para los inmigrantes. Es uno de los países más estrictos del mundo en políticas de inmigración. Además, porque muchos inmigrantes africanos llegan a Grecia. Entonces, estando en Grecia, ellos no tenían documentos, lo que significa que no podían trabajar legalmente sus padres, no podían conseguir un empleo formal. Les tocó hacer de todo para poder sobrevivir y salir adelante, mantener a sus hijos, mantener a su familia y que su familia viviera un contexto y un destino diferente. Entonces, en medio de eso, sus 2 hijos mayores, Thanasis y Yanis, empiezan a jugar baloncesto. Además porque su biología, son muchachos altos, con las extremidades alargadas. Eran gente alta. Obviamente todos los altos en el colegio nos ponían a jugar básquetbol. Eso siempre pasaba. Y entonces ellos empiezan a jugar baloncesto y empiezan a desarrollarse en el baloncesto. Y la historia cuenta cosas muy particulares que me llamó mucha atención porque aparte yo amo el básquet, veo básquetbol, siempre veía a Yanis siendo uno de los mejores del mundo, pero nunca vi, uno siempre ve como el producto final, uno no sabe la historia detrás de. Por eso me encantó verla. Y la historia incluso muestra cómo ellos entrenaban básquetbol, pero estos hijos, estos hermanos, cuando no estaban en el colegio o entrenando básquetbol, estaban en las calles vendiendo cosas con su mamá, vendían cosas en las calles, eran comerciantes en las calles. De hecho, ellos cuentan que vendían CDs. Si tú eres de la generación Z o millennial, hay una cosa que se llama CDs. Existía antes los CDs, una cosa redondita con la que nosotros escuchábamos música. Y ellos vendían CDs en las calles para sobrevivir. Y entonces, cuando Yanis tenía más o menos como 16 años, ellos jugaban en un equipo de segunda división en Grecia. Era una escuela de baloncesto, ni siquiera era un equipo profesional. Pero un agente deportivo había escuchado hablar acerca de su hermano y fue a ver a su hermano. Y cuando él va a ver a su hermano tenía una lesión, por eso no podía jugar al 100%. Y el agente deportivo lo ve a él. Y entonces ve que hay talento en Yanis y en su hermano. Y empiezan a tratar de que ellos pasen a jugar profesionalmente, pero hay unos problemas, hay un ambiente, hay un contexto político, económico y cultural que no permitía que eso sucediera. Y era que como eran inmigrantes africanos, ningún club profesional europeo quería meterse en el rollo de tener unos jugadores que no fueran documentados y que su familia no tuviera papeles, no tuviera documentos. Entonces, ningún club de los mejores profesionales europeos quería firmarlos. Y estos clubes europeos eran los únicos que podían pagarle un salario a ellos para que de verdad su contexto cambiara. Entonces era un momento, imagínate ellos, la familia, tanto tiempo entrenando, estaban ilusionados con el hecho de que el baloncesto cambiara la realidad para estos niños, para su familia entera. Y entonces estaban empezando a vivir este contexto de no poder ver eso materializado porque tenían las cosas, situaciones adversas. Y entonces este agente deportivo que estaba intentando ayudarlos tiene una idea que es una locura y es enviar a Yanis al draft de la NBA. El draft de la NBA es un suceso que sucede alrededor de junio o julio, donde toman a los mejores jugadores universitarios de los Estados Unidos y empiezan a los equipos profesionales de la NBA a seleccionarlos para jugar profesionalmente. Este draft tiene unas particularidades. Los equipos duran alrededor de 2 años, incluso hasta más, yendo a las universidades a ver cuáles son esos potenciales jugadores profesionales. Entonces, cuando un equipo de la NBA llega al draft a esa noche, ya tiene un listado de plan A, plan B, plan C, plan hasta Z, de jugadores posibles que van a seleccionar. Yanis en su vida había jugado un partido profesional.
Él no había jugado en la primera división europea, no había jugado un partido profesional. Enviar a este muchacho al draft de la NBA con los mejores jugadores del mundo era una locura, una completa locura. Hasta ahí te he dañado el 70% de la película, ¿ok? Y entonces deciden llevárselo a la NBA y aparte había un dato curioso y muy importante en la historia. Esta jugada era a todo o nada. Porque ir a los Estados Unidos y estar en el draft le iba a dar visibilidad por las redes sociales, por las noticias del gobierno griego. Lo que quiere decir que si él no era firmado por un equipo en la NBA y podía traerse a su familia a los Estados Unidos, muy probablemente su familia hubiera sido deportada porque ya la policía de inmigración sabía quiénes eran. Entonces era a todo o nada, literalmente a todo o nada. Y entonces Giannis va al draft de la NBA y contra todo pronóstico, contra el listado de preseleccionados que ese equipo tenía, los Milwaukee Bucks deciden seleccionarlo en el puesto número 15. Él es seleccionado en la NBA y pueden procesar visas para toda su familia. Además, a la familia le negaron las visas 2 veces y en Grecia, si te la niegan 3 veces, ya no puedes tener visa americana de por vida. Entonces ya les habían negado la visa 2 veces, intentaron una tercera vez y pudieron traer toda su familia a Estados Unidos y su familia y su vida cambió para siempre. Incluso hay una parte de la historia que es muy bonita y es que ellos eran agradecidos con los que tenían y Giannis y su hermano, el mayor, solo tenían un par de zapatos para jugar baloncesto. Entonces cuando estaban en los partidos uno jugaba y cuando salía se quitaba los zapatos y se los prestaba al otro y así se intercambiaban los zapatos para poder jugar y para poder mantenerse haciéndolo. Entonces estar en los Estados Unidos cambió su vida para siempre. Incluso sus hermanos menores, obviamente su realidad creciendo fue muy diferente, tenían unos cuantos dolaritos más a lo que ellos tenían antes. La historia es fascinante porque además Giannis termina siendo líder de ese equipo, siendo uno de los mejores jugadores del mundo y llevando a ese equipo a ganar un campeonato. Él termina ganando el premio al jugador más valioso de la NBA y hoy en día es uno de los jugadores más reconocidos de la liga, que es la mejor liga de baloncesto del mundo. Y yo soy de las personas, no sé si tú eres como yo, pero cuando vemos una serie o una película de la vida real, estamos con el celular investigando los hechos, haciendo un trabajo investigativo para ver si todo es cierto o no. Y yo estaba ya viendo la película, investigando los hechos, además yo como que, wow, yo no sabía esto, siempre lo había visto jugar, y yo decía, esta historia tan fascinante no la veía. Y vi con una entrevista donde tienen a toda la familia y tienen a su mamá. Su padre infortunadamente falleció en el 2017, que fue muy importante para él en todo su desarrollo, pero tienen la mamá y sus 4 hijos. Y entonces el periodista le pregunta a la mamá, le dice, Verónica, ¿tú alguna vez dudaste? Porque el contexto daba incertidumbre. O sea, ustedes no sabían qué iba a suceder. Tenían un contexto de alta incertidumbre por cuestiones políticas, por su situación económica, por su situación de inmigrantes. ¿Tú alguna vez dudaste que de verdad tu vida iba a cambiar? Y la respuesta de ella fue, no, siempre pude ver el potencial en mis hijos. La respuesta fue, no, siempre pude ver el potencial en mis hijos. Esa frase se quedó conmigo. De esas frases que te dejan pensando y meditando en ellas. Y por eso este mensaje que te traigo hoy se llama ¿cómo ver el potencial en nuestro entorno? Porque cuando yo escuché esto, tengo que confesarte que para mí fue como un cortocircuito en la cabeza. Cuando una persona me dice, o cuando yo escuché que esta señora pudo ver en medio de un contexto de incertidumbre, donde nada era verídico sino cierto, ella dice que ella no perdió la fe y no se alteró su paz porque siempre pudo ver. Para mí es como si un ser humano me dijera que yo puedo respirar debajo del agua. Literalmente. Porque yo también he estado en momentos de incertidumbre y yo no puedo ver claramente. No sé si te ha pasado. Son momentos donde tú pierdes la vista del destino por el contexto. Quizás el contexto político o el contexto económico. O quizás estás en los últimos años de colegio y son esos momentos donde tú no tienes ni idea qué vas a hacer con tu vida. Tienes que decidir qué estudiar y ese peso de la decisión. Son momentos de incertidumbre donde uno no puede ver claramente. No puedes ver los negocios, no puedes ver oportunidades, no puedes ver las decisiones que vas a tomar, no puedes ver dónde están. Son momentos donde no puedes ver. Entonces yo dije, ¿cómo así que esta señora pudo ver? Tiene sentido.
Además, yo creo que estos momentos de incertidumbre, donde no puedes ver el destino claramente, traen como cierta alteración en tu paz, dan como ansiedad, porque es como que tú vas en la vida. Entonces, imagínate que vas en un carro, en una ruta que no conoces, una ruta montañosa, y vas guiado por el Waze o por el Google Maps del celular, pero de repente, por el contexto en el que estás, de montañas, se va la señal y tu celular deja de funcionar. Entonces, el destino que antes veías claramente, ahora no lo ves. Por supuesto que eso trae ansiedad. Por supuesto que eso te roba la paz. Y entonces, esta frase de esta señora, yo dije, esta señora es demasiado iluminada, hay que traerla al living room, que nos dé una charla. ¿Cómo es que ella, en medio de ese contexto tan complejo, siempre se mantuvo con la mirada en el destino y en el potencial de sus hijos? Y empecé a leer, y empecé a investigar, y obviamente empecé a leer libros, empecé a leer cosas acerca de potencial, a escuchar podcasts y leer la Biblia, porque también leo la Biblia cuando quiero investigar cosas, y concluí algo. Concluí que poder ver en contextos de incertidumbre, poder ver cuando hay un contexto adverso, poder ver claramente el destino, es un acto espiritual. Porque con mis ojos físicos no lo puedo ver. Mis ojos físicos ven un contexto incierto, pero mis ojos espirituales sí pueden ver un destino que desafía la realidad actual. Ver en momentos de incertidumbre es un acto espiritual. Y es que no sé si lo sabías, pero tú tienes un paquete de habilidades espirituales que Dios ha puesto en ti. Es un paquete. Por ejemplo, tú tienes la habilidad espiritual de en la tierra hablar como Jesús. Y cuando tú hablas como Jesús, estas palabras tienen el poder de cambiar la realidad que te rodea. Eso lo aprendimos en una charla hace años que dio Carlos, que se llama Las palabras de mi Padre. Cuando tú hablas como Jesús, tu realidad cambia. Tú también tienes la habilidad espiritual de orar como Jesús. Esto quiere decir que tú puedes hablar con Dios directamente, como hablaba Jesús, tal cual. Dios te escucha y tú lo escuchas a Él. Y por si habías perdido de vista esto o se te había olvidado, quiero hoy recordarte que dentro del paquete de habilidades espirituales está la capacidad de ver como Jesús. Y yo creo que un encuentro genuino con Jesús, una relación cercana con Dios, es ese momento en donde ese encuentro saca esas habilidades espirituales en ti, te hace consciente de esas habilidades espirituales para que luego las empieces a usar. De hecho, si lo piensas bien, ¿tú a qué vienes acá? Tú vienes acá a un encuentro con Dios y ese encuentro saca a flote unas habilidades para que luego vivas la vida de una manera diferente. Y hoy es un día donde yo quiero que tú seas consciente de la habilidad de ver el mundo espiritual. Tú tienes una habilidad de ver de una manera diferente, ver como Jesús ve el mundo. Y mira qué curioso. Hay una historia en la Biblia que se relaciona demasiado con este contexto en el que te estoy hablando hoy. Y es que un día Jesús llega a un pueblo llamado Betsaida. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Betsaida. Anótalo ahí porque ahora te voy a decir la importancia que tiene el pueblo en la historia. Entonces Jesús llega a Betsaida y dice la Biblia que le traen un ciego, una persona que no podía ver. Un ciego es una persona que no puede ver. Y entonces Jesús lo saca fuera del pueblo y cuenta la historia que Jesús escupe sobre sus ojos. Teológicamente no tengo tiempo de explicarte por qué escupió sobre los ojos, solo piensa que Jesús era un tipo extraño, dejémoslo ahí. Escupe sobre los ojos del hombre y entonces le pregunta, le dice, ¿puedes ver ahora? Y mira la respuesta del hombre, le dice, sí. ¿Qué dice? Sí. Veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad, parecen árboles que caminan. Parecen árboles que caminan. Y entonces luego Jesús ora por él otra vez y ahora sus ojos físicos ahora sí pueden ver. Hay varias cosas interesantes. La primera, Betsaida era un pueblo que quedaba en el norte del mar de Galilea. Y el norte del mar de Galilea era un sitio con un contexto político, económico y social demasiado complejo. Porque era la zona más fructífera de toda la región judía.
Ahí era donde más se pescaba, ahí era donde mejor se cultivaba y ahí era donde más cazaban. Por eso era una zona con un atractivo especial para el Imperio Romano. Y recuerda que en el contexto de Jesús, el pueblo judío estaba ocupado por el Imperio Romano. Entonces Betsaida era un lugar donde los pescadores, la gente del pueblo, llevaba años con incertidumbre en su corazón, porque ellos trabajaban y trabajaban y trabajaban, pero para pagar impuestos a Roma. El contexto político de ellos traía una incertidumbre en su corazón. Porque imagínate tú siendo un pescador y dices, yo trabajo y trabajo y trabajo, pero siento que lo que estoy haciendo políticamente no tiene un fruto. Y entonces estos hombres incluso esperaban que el Salvador los libertara del Imperio Romano. Era un contexto demasiado complejo. Incluso es una de las ciudades que en el primer siglo después de Cristo quedaron destruidas porque el pueblo judío se levantó en contra de Roma. Y en esa batalla la ciudad se destruyó. Así de complejo era el contexto de esta ciudad. Entonces, mira qué curioso. Betsaida significa lugar de incertidumbre. Contexto de incertidumbre. Y Jesús le da vista a un hombre en medio de un contexto de incertidumbre. Pero algo sucede ahí en la historia. Y es que cuando Jesús pone sus manos primera vez sobre este hombre, y este hombre dice, yo veo hombres que son como árboles que caminan. Claro, nosotros podríamos pensar, Jesús ese día como que no desayunó y tenía los poderes a medias. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no de primera mano este hombre ya pudo ver el mundo físico? De hecho, esto se lo escuché a Greg y me encantó, llenó mucho mi corazón. Y es que Jesús se tomó el trabajo de que este hombre primero recibiera la paz que viene de poder ver espiritualmente y luego ver con sus ojos físicos. Porque hasta ese momento, la Biblia que el pueblo judío conocía no era la Biblia que tú y yo hoy leemos. Los evangelios no estaban escritos. Las nuevas cartas, el Nuevo Testamento no estaba escrito. La Biblia que ellos conocían era el Antiguo Testamento y los libros de los profetas. Y entonces en los libros de los profetas, la Biblia que ellos leían, había una promesa que era muy importante para el pueblo judío. Y está en el libro de Jeremías. Y dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Mira qué interesante. Este hombre también era de Betsaida. Y no solo era de Betsaida, no solo conocía el contexto complejo y de incertidumbre en el que vivía su pueblo, además era un ciego. Entonces imagínate este hombre, la cantidad de incertidumbre que tenía. Jesús, por amor, porque ama a la humanidad y amaba a este hombre profundamente, se tomó el trabajo de que primero este hombre pudiera ver el mundo espiritual, pudiera ver el mundo con la promesa de Jeremías y luego sí pudiera ver la realidad física. Primero abrió sus ojos espirituales antes de abrir sus ojos físicos. Y esto es lo que hace un encuentro cercano con Jesús. Y es lo que va a hacer por ti hoy. Va a abrir tus ojos espirituales para que no importa el contexto, siempre te veas como un árbol plantado a la ribera del río. Que no importa la sequía, no importa lo que nos rodee, siempre va a dar fruto. Vas a poder ver como Jesús. Y tú te preguntarás, ok, listo, Pipe, entiendo. Ok, ya puedo ver como Jesús. Pero ¿qué implicaciones tiene eso en mi vida, en la espiritualidad práctica, en el de lunes a viernes? ¿Qué implicaciones tiene que yo pueda ver el mundo como Jesús? Y bueno, quiero darte un par. La primera es que cuando tú aprendes a ver el mundo como Jesús, puedes ver el potencial en las personas. Puedes ver el potencial en las personas. Y voy a empezar contándote una historia. Por aquí siempre nos dicen que nosotros, los ejemplos que traemos, que son que Miami, que Nueva York, que Boston, que mejor dicho, esta gente viaja. Esta semana cogí la ruta Barranquilla-Sincelejo. Esta semana cogí la ruta Barranquilla-Sincelejo por trabajo y estaba como a la altura de ciertos, ya saliendo como del departamento del Atlántico, en uno de los pueblos de allá del departamento.
había un bloqueo, una protesta. Yo estaba ahí en mi propio Bethsaida. Propio contexto político y cultural complejo ahí. Entonces yo llego y imagínate que yo llegué ahí al trancón que era de kilómetros, o sea, literalmente kilómetros de camiones parqueados. Llevaban 3 días ahí esperando que destrabaran la vía. Yo me acerco y le pregunto a los conductores de camión que estaban ahí alrededor. Le digo, hey, ¿qué está pasando? Me dicen, no, llevamos aquí 2 días. Incluso hemos dormido aquí. Ya algunos habían sacado unas hamacas y las habían colgado como entre la parte de abajo del camión. De esas cosas que uno ve y uno dice, vivir en Suecia y perderse de esto. Ver una persona durmiendo en hamaca debajo de un camión. Y entonces yo llego y yo les pregunto, ellos me dicen, no hay paso, hermano, no hay paso. Yo, no puede ser. Imagínense que yo iba a Sincelejo porque a las 2 de la tarde tenía una reunión de consultoría. Nosotros hacemos consultoría en liderazgo, cultura organizacional. Una charla con una empresa. Y la empresa había frenado sus operaciones. Había traído a 300 personas, eran 200 algo, a la charla. Eran las 2 de la tarde. Ellos ya habían frenado y agendado, habían frenado su operación, habían agendado a todo el mundo. Y dije, no puede ser. ¿Y ahora qué hago? Yo no puedo cancelar esto. Yo tengo que llegar sí o sí. Entonces voy llegando y llamo a la compañía, les cuento qué está pasando. Y en ese momento pues ella se queda como en el Bluetooth del carro. Ellos estaban ahí como en la llamada. Y yo voy avanzando para ver si tengo alguna opción de gestionar. Lo primero que uno piensa como que claro, o sea, tú vas a poder gestionar. La gente lleva 3 días ahí. Y a medida que voy avanzando y estoy ahí, cuando de repente se me acerca una moto, un hombre en una moto, y me toca la ventana del carro. Yo bajo la ventana y me dice, patrón, esto lleva aquí 3 días, pero vamos, yo lo llevo por una trocha. Qué oferta tan provocativa. Y entonces yo, ¿cómo así que una trocha? Sí, una trocha, por allá sale y sale allá adelante. Y una trocha. Entonces yo, ¿y por qué no como que no vas por otros carros y de venida me recoges a mí? Y el hombre me dice, no, patrón, solo usted. La chica que estaba escuchando esto de la empresa, así frente al hombre, literal, no lo hagas. O sea, no tenía vergüenza. Y aparte, esto no lo conté en las otras reuniones porque me acordé ahora, ella dice literalmente, yo he escuchado que ahí roban gente. Y yo, no señor, tranquilo. Y entonces sigo avanzando, de repente se me viene otra moto con 2 hombres con la misma historia. No, que yo lo llevo por allá. Y yo, no, gracias, tranquilo, no se preocupe. Y sigo avanzando, carros así. Cuando estoy ahí otra vez como pensando en qué voy a hacer, o sea, literalmente no tenía muchas opciones. No hay muchas rutas disponibles, además ya había avanzado como 2 horas y media, 3 horas de camino, volver a Barranquilla, o sea, nunca hubiera llegado a la hora que tenía que llegar. Y de repente viene un hombre en una moto. Aparte, su aspecto físico, él tenía como una pañoleta atravesada hasta por acá. Su aspecto físico era bastante cuestionable, lo que tenía puesto, y se me acerca, pero yo te puedo asegurar algo, y de verdad, espero que me creas. A pesar de cómo se veía, cuando ya él venía en la moto, yo en mi corazón tenía una impresión positiva. Yo en mi corazón sentía paz hacia el hombre. Yo como que, yo lo veía diferente, como que esas personas que tú la ves y tú dices, ese es mi amigo, y ni siquiera lo conoces. Era como una impresión en mi corazón. Y él se me acerca, entonces obviamente me toca el vidrio y yo bajo el vidrio y él me dice, no, jefe, que esto lleva aquí 3 días, pero hay una trocha. Entonces yo le he hecho la pregunta, yo le dije, oye, y ven acá, ¿y esa trocha sí es segura? Y él me dice, si va conmigo, sí. Entonces, yo, bueno, ¿qué hago? Tenía que llegar. Y ahí, ¿sabes qué? Yo, como te digo, tenía una impresión buena en mi corazón, entonces tomé la decisión, porque es una decisión de confiar en Él. Yo dije, o todo o nada. Siri, si me muero, dile a mi mamá que coja el perro. Yo dije, no, tengo que confiar en Él, y tomé la decisión de confiar en Él. Entonces, bueno, nos devolvimos, él iba en una moto, yo en mi carro. Cuando de repente ya entramos como a la parte de la trocha, y como a, no sé, 10, 15 metros entrando, de repente hay unos hombres, varios hombres, con un tronco atravesado, con palos y machetes en las manos. Y dije, me trajeron al matadero.
aquí fue. Hasta aquí acabó mi vida. Ha sido grande, grandiosa. Gracias, Dios. Y entonces el hombre se devuelve de rapidez y me toca el vidrio así como acelerado y me dice, hey, ¿tienes plata por ahí para darle a los manes? Y yo, sí, claro, todo como nervioso. Entonces yo saqué de la billetera y fui avanzando y saqué de la billetera un billete que era como de 10,000 y no sé, como $3. Hoy en día uno ni sabe con el precio del dólar, menos de $3. Y un billete de 10,000 y le entregué a los hombres. Y entonces pasé y yo todo nervioso. Obviamente ellos ven el billete y me lo arrebató de la mano. Y yo pasé, y ya como no sé, como otros 10 metros después de haber pasado a ese retén, él devuelve en la moto y me hace así que frene. Entonces yo bajo el vidrio y me dice, hey, no estés dando esa cantidad de plata porque lo que vas a hacer es peor. Ellos van a pensar que tú tienes mucho dinero en el carro, van a alertar gente en el camino y la cosa se pone complicada. Yo me sentía como en un coyote cruzando la frontera, literal, una cosa así. Así debe ser cruzar una frontera. Entonces, y el hombre me dice, no, tienes que dar moneditas, billetes sueltos, ven. Y me cambió él ahí unas moneditas, entonces me dio un ruple de monedas y yo andaba con monedas ahí donde uno pone los vasos de café, la gente que toma café. Y me dice esta expresión, me dice, tienes que parecer como local, como que eres de por aquí. O sea, tarea difícil. Lo único que se me ocurrió fue soltarme el pelo y yo dije, por lo menos que tengan sentimiento de conciencia de que no le pueden hacer nada a Jesucristo. Por lo menos que tengan sentimiento de culpa, que les dé algo. Y entonces seguía avanzando. Oye, había como, no sé, 50 o 60 retenes de hombres con troncos, palos, machetes, de todo. O sea, mejor dicho, Bethsaida en esteroides. Y hasta yo como él me dijo, no, tienes que parecer local. Yo saqué el diccionario de expresiones costeñas, expresiones que normalmente nunca uso. Yo me bajaba a la ventana y le decía, papi, mírame, aquí hay una ligadura de trompas. Otro, aquí hay un ligamento cruzado anterior, una liguita. Son expresiones que si no eres de la costa no tengo cómo explicártelas. Solo un costeño las conoce. Y bueno, oye, fue como, no sé, como una hora de camino por trocha, unos sitios en medio de la nada. El Atlántico es bonito, por cierto. Una finca súper linda. Yo no tenía ni idea de dónde estaba. Me metí por unos pueblos, pasé trocha, agua, de todo. Y al final pude volver a la carretera, emprender mi camino nuevamente y pasé 2 días de entrenamientos allá en esa empresa y fue un momento súper especial, que era lo que tenía que suceder y seguramente Dios había planeado. Y te cuento esto porque en estos momentos de incertidumbre, cuando uno no ve el destino claramente, quiero traer paz a tu corazón. Quiero decirte que Dios siempre provee. Pero muchas veces esa provisión viene empaquetada en personas. Pero requiere poder ver como Jesús, el poder decidir confiar por ciertas personas a pesar de la realidad aparente. Y la realidad es que en nuestro contexto latinoamericano, nosotros estamos programados para desconfiar. Así como en tus patrones financieros, estamos programados para sobrevivir, para andar en la lucha. Esa es nuestra programación financiera en Latinoamérica. ¿Cómo estás? No, en la lucha. Y nos ha tocado reprogramar nuestra mente. Te has leído el libro de la carencia y la abundancia 45 veces, has hecho el curso, has hecho patrones, has hecho cursos financieros para reprogramar tu mentalidad de las finanzas. En Latinoamérica también estamos programados para desconfiar de las personas. Todos hemos sentido ese vacío de adrenalina cuando estás caminando en la calle y una moto viene desacelerando. Tú naturalmente desconfías de la gente y conoces a alguien y enseguida por defecto estás como midiéndole el aceite, esa expresión, a ver esa persona qué. Pero ver como Jesús te da la capacidad de ver el potencial de esas personas que van a ser socios de negocios, esas personas que te van a dar trabajo, esos amigos que te van a dar una mano, ese profesor que tiene algo especial contigo y quiere ayudarte, esa provisión de Dios que viene empaquetado en seres humanos. De hecho, mira qué curioso, lo vas a ver en pantalla. En medio de Bethsaida, en medio de este ambiente de incertidumbre, fue donde Jesús encontró a 3 de sus discípulos, Felipe, Andrés y nada más y nada menos que Pedro. En medio
de Betsaida, él pudo ver el potencial en estos hombres. Y siempre hemos visto esto, como que claro, encontrarse con Jesús fue una gran bendición para Felipe, Andrés y Pedro. Pero intercambia la ecuación. Felipe, Andrés y Pedro fueron de gran bendición para Jesús. Gracias a ellos fue que Jesús, a pesar del contexto político de toda la región judía, pudo cumplir el propósito que Dios tenía para él. Estos hombres fueron una bendición para Jesús en medio de Betsaida. Pero yo entiendo, porque tú puedes estar ahí sentado y tú dices, esto suena hermoso, suena maravilloso, lo compro. Te vas para Bogotá. Pero a mí me han pasado cosas que me generan desconfianza hacia las personas. Yo he tenido negocios con socios que me han robado dinero, o he estado en trabajos donde mi jefe me trata mal, o he tenido trabajadores, miembros de mi empresa que se han ido con las cosas o que no han actuado bien, o he tenido amigos que me han fallado. Yo entiendo, pero la realidad es que tengo razones para desconfiar. Quiero decirte algo, que el día que lo entendí, creo que empecé y decidí vivir de una manera diferente. Jesús escogió 12, 1 le falló, pero 11 lo ayudaron a cumplir su propósito en la tierra. No permitas que el Judas de tu vida te impida ver a los otros 11 como Dios los ve. Siempre van a ser más las personas que Dios provee en tu destino y en tu camino para cumplir el propósito que Él tiene para ti en la tierra. Siempre va a haber 11 por cada uno, siempre. Y yo no puedo mentirte, yo no te puedo decir que en la vida la gente no te va a fallar, pero siempre, siempre, siempre van a ser más los que te ayuden a traer la realidad del cielo a tu vida y a tus alrededores. Siempre van a ser más aquellos, Pedros, Felipes, Andrés, en medio de Betsaida, que el Judas que te ha traicionado. Y hoy es un día para que tú decidas volver a confiar. Decidas salir por esa puerta a por defecto confiar en las personas. Ya no desconfío por defecto, ahora decido confiar. Y son esas personas las que Dios va a usar en medio de los momentos de incertidumbre. Y la segunda implicación que tiene poder ver como Jesús es que puedes ver el potencial que está en ti. Y mira esta historia. Resulta que en el 2008 el mundo vivió una recesión económica muy compleja. Los Estados Unidos vivió también una recesión económica demasiado compleja. Y en el 2008 también Howard Schultz toma la dirección de la cadena de tiendas de café Starbucks. Todos conocen Starbucks. Yo soy Team Juan Valdés forever. Pero Starbucks es una cadena reconocida mundialmente. Y este hombre toma la dirección de Starbucks en el peor momento, no solo de la cadena, porque estaban abajo en sus acciones, en el dinero que les ingresaba, en todo lo que estaba pasando, sino además en el peor contexto económico y político, en el peor momento, en medio de Betsaida, literalmente. Y entonces él empieza a tomar unas acciones como extrañas. Él empieza, por ejemplo, a cada ciertos meses cerraba las operaciones de Starbucks y reunía a las personas en diferentes ciudades para darles entrenamiento y para recordarles el propósito de la compañía. Que el propósito de la compañía es inspirar el espíritu humano. Esos cierres le costaban a él aproximadamente $6 millones, pero no le importó. En medio de una recesión económica. Y levantó la cadena Starbucks para seguir abriendo tiendas por todo el mundo, mientras todas las empresas estaban cerrando operaciones por la recesión. Y en el 2011 le hacen una entrevista y le preguntan: oye Howard, lo mismo que la mamá de Yanis, ¿tú alguna vez dudaste? ¿Tú alguna vez de verdad pensaste que esto iba a fracasar? Y él respondió: no. Yo podía ver el potencial que había en nosotros, en el equipo y en el propósito por el cual se había hecho Starbucks. Y es que en los momentos de incertidumbre, la realidad es que la preocupación nos embarga y no podemos ver algo que es una realidad,
que además aprendí en el libro de la carencia y la abundancia. Y es que tu mejor activo eres tú mismo. Porque los contextos de incertidumbre son contextos donde quizás se amenaza lo que tú has construido. Se amenaza la empresa que he construido, lo que he trabajado, lo que he comprado. Los activos que tengo se ven amenazados. Pero quiero recordarte algo. El mejor activo que tienes son las habilidades y son el potencial que Dios ha tomado el trabajo de depositar en ti. Y ver cómo Jesús te permite ver eso. Mira qué curioso. Justo en Betsaida, Jesús está con sus discípulos. Esto pasó en Betsaida. Y estaba enseñando a una multitud. Eran alrededor de 15,000 personas. Y entonces los discípulos se le acercan y le dicen: Jesús, deja ir a esta gente porque ya va a ser tarde. ¿Y cómo les vamos a dar de comer? Y Jesús les dice: denles ustedes de comer. Y ellos responden: nosotros no tenemos con qué hacer eso. Nosotros no podemos. Jesús les dice: ¿qué tienen? No, tenemos unos cuantos peces y unos cuantos panes. Y entonces Jesús toma lo que ellos les dicen que tenían, ora por eso, lo multiplica. Y mira lo que pasa ahora. Jesús no le da de comer a la multitud, como nosotros tradicionalmente pensamos. Jesús le dio a la multitud. No. Jesús se los entrega a sus discípulos. Eso que antes habían dicho, nosotros no podemos, para que ellos le den de comer a la multitud. Y te cuento esto porque yo no creo que está mal dudar. Yo también soy un ser humano. Y en medio de momentos de incertidumbre, en medio donde no veo claramente el futuro, yo también dudo de mí. Así como estos hombres estaban dudando y dijeron: no, ¿cómo así que denle de comer? Nosotros no podemos. No tenemos con qué. Yo no creo que está mal lanzar esa expresión, porque es natural de seres humanos, es natural de lo físico. El problema está en a quién le preguntas y a quién le lanzas la afirmación. Porque si se la lanzas a Jesús, va a pasar lo mismo que sucedió con estos hombres. Él te va a recordar que tú sí tienes, que tú sí puedes, y va a ser un milagro para que tú te des cuenta que sí tienes con qué darles de comer. Si tú le dices a Jesús: no puedo, la respuesta va a ser: recuerda que en ti está la habilidad de negociar y yo la he puesto. Recuerda que en ti está la habilidad de cantar y yo la he puesto. Recuerda que en ti está la habilidad de ser un excelente trabajador y yo la he puesto. Recuerda que en ti está la habilidad de comunicar y yo la he puesto. Recuerda que en ti está la habilidad de conectar con personas y yo la he puesto. Recuerda que en ti está el cielo y yo la he puesto. Y quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que ahora sea un momento 100% genuino y cercano con Jesús, donde si quizás has sentido que no puedes, se lo digas. Y estoy seguro que en este momento Él va a abrir tus ojos espirituales para mostrarte todo el potencial que ha puesto en ti. No hay cómo explicar esta gracia sin igual. 1000 veces me pierdo y me vuelvo a encontrar. Que haga algo por ti no es lo que esperas de mí. No te falta nada y aún me quieres a mí. No hay cómo explicar esta gracia sin igual. 1000 veces me pierdo y me vuelve a encontrar. Que haga algo por ti no es lo que buscas de mí. No te falta nada y aún me quieres a mí. Padre, tú estás aquí. Espíritu Santo, tú estás en medio de nosotros. A veces cuando escuchamos del Espíritu Santo, enseguida nos genera una barrera porque quizás hemos escuchado al Espíritu Santo como cosas extrañas, cosas raras. A veces piensas: ahora sí se puso esta reunión rara. Pero no, el Espíritu Santo es la energía de Dios en el mundo y está en medio de nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que tiene el poder de abrir tu vista para que con los ojos físicos cerrados puedas ver el destino que Dios tiene para ti. Padre, yo oro
Porque en cada mente que está en este lugar puedan ver imágenes claras de esos sueños que quizás habían empolvado, esos sueños que quizás habían guardado, ese destino que quizás por su contexto dejaron de ver, quizás porque dijeron esto va a ser imposible, prefiero dejar de verlo para no sufrir. Espíritu Santo, tú ahora traes vista nuevamente, que esa ceguera espiritual del contexto se quite y puedan ver el mundo como tú lo ves, Jesús. Puedan ver a las personas que los rodean, puedan ver cuáles son esas sociedades claves que tú has traído, esas personas que tienen la mano, esas personas que van a ayudarlos a cumplir su destino. Que puedan ver el potencial que hay en ellos claramente todos los días, toda la mañana al despertar, puedan verse como tú los ves, Señor. Yo oro porque en este momento, Espíritu Santo, tú abras los ojos de cada persona que está en este lugar y que vea que el mundo es el cielo para nosotros. Ponte de pie, Living Room. Tu amor abraza el pasado, mi suerte has cambiado, en ti la vida encontré. Tu amor abraza el pasado, mi suerte has cambiado, y en ti la vida. Vamos, Living, cántalo. Tu amor arrasa el pasado, mi suerte has cambiado, y en ti la vida encontré. Tu amor arrasa el pasado, mi suerte has cambiado, y en ti la vida encontré. No hay cómo explicar esta gracia sin igual. Que hagaslo por mí, no es lo que buscas en mí. No te falta nada y aún te quieres a mí. Quieres a mí. Quieres a mí. Para cerrar, quiero decirte que hay otro suceso importante que sucede en Bethsaida. Y es que está Jesús con sus discípulos. Entonces les dice, móntense en el barco y vayan en dirección a Bethsaida. Piensa eso por un momento. Vayan al contexto difícil. No huyan, no huyan. Vayan allá. Y entonces se montan al barco. Y entonces la historia cuenta que Jesús está a lo alto de la montaña y los ve que ellos están remando porque se levanta el viento y las olas y están ahí en un momento. Imagínate la preocupación, el nivel de incertidumbre. ¿Será que vamos a morir acá? Si yo estaba así en un retén en el Atlántico, imagina estos hombres en el mar. ¿Será que aquí vamos a morir? Y Jesús los ve de lejos y decide bajar y empieza a caminar sobre el agua. Era tanto el nivel de incertidumbre de estos hombres y la preocupación que ven a Jesús y dicen un fantasma. Como que además de todo esto, ahora un fantasma viene por nosotros. Y Jesús les dice, no teman, soy yo. Y la historia cuenta que Jesús se monta a la barca, inmediatamente el viento y las olas se detienen. Quiero que te vayas con esto. Quizás lo has escuchado mil veces. Porque es algo que siempre escuchamos cuando llegamos a cualquier comunidad donde se habla de Dios. Pero hoy es importante que lo recuerdes. En dirección a Bethsaida, cuando Jesús se monta en mi barca y Jesús va en mi barca, el viento y las olas se detienen. Y la paz de Dios no solo está en mi barca, no solo está en mí, no solo está en mi familia, no solo está en mis negocios, sino que empieza a gobernar todo mi entorno. La paz de Dios gobierna tu entorno, Living Room. Jesús está en tu barca.
Hola a todos, soy Carlos Frayja y quiero darte las gracias por hacer parte de nuestra familia LBR Online. Recuerda que justo aquí vas a encontrar videos y vas a encontrar contenido que no solamente tiene el potencial de cambiar tu vida, sino también la de tus familiares, la de tus amigos e incluso la de tus compañeros de trabajo. Por eso te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones y que puedas compartir con otros de lo que Dios nos ha dado. Y si quieres apoyar este movimiento y quieres ayudarnos a continuar con nuestra labor de llevar este mensaje a otras personas en el mundo, te invito a que vayas a la descripción de este video y le des clic a nuestro botón de donaciones. Bye bye.